¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Aquí vengo llegando a mi casa. Hoy día trabajé en una remodelación chica, así que acabo de volver. Cansado porque estuvo bastante largo, pero me fue bien, así que contento en ese sentido. Hoy día quería hablarte sobre los pensamientos de escasez, sobre los pensamientos limitantes, sobre esos pensamientos mediocres que te bloquean, que te dejan estancado en el mismo lugar, que no te dejan avanzar. Esos pensamientos que muchas veces no te dejan actuar de la manera correcta. Y posiblemente ese actuar correcto no está en tu mente tampoco. No está en tu mente llevarte al límite, no está en tu mente dar tu mejor versión todos los días, no está en tu mente ir con ganas a trabajar, por ejemplo, o llegar con el mejor entusiasmo y con la mejor actitud a la oficina. Y posiblemente no te gusta tu trabajo, posiblemente no quieras como hacer el trabajo para tu jefe. Pero voy un poco más allá, porque esos pensamientos limitantes que pueden estar apareciendo en tu cabeza porque no estás en una buena situación económica, no te gusta la relación en la que estás con problemas, qué sé yo, matrimoniales, o no te alcanza el sueldo, estás acogotado por plata. Obviamente que esos pensamientos o la situación actual obviamente que influye en tu estado de ánimo, a eso me refería. Pero tienes que darte cuenta que esa situación actual, la verdad es que va a cambiar, en un futuro va a cambiar. Hoy en día es una etapa, hoy en día es un proceso, hoy en día tienes que vivir. Ese proceso posiblemente no te gusta y es lógico. A nadie le gusta estar acogotado por la plata, a nadie le gusta que te cueste llegar a fin de mes, a nadie le gusta, digamos, estar en un trabajo que no es agradable, pero aunque cueste, tienes que buscar lo positivo en todo lo que haces hoy en día. Ya eso voy con esos pensamientos de escasez, porque esos pensamientos mediocres lo único que hacen es estancarte, ponerte más enojado, enfurecerte más, darte cuenta que no estás llegando a fin de mes, empiezan a aparecer nuevos miedos en tu cabeza. Entonces, lo único que armas es un círculo vicioso muchísimo más grande. Entonces, trata, y te lo doy como consejo, de potenciar y cambiar esos pensamientos, tratando de aterrizar lo que más puedas, ser lo más consciente. Empezar a despejar lo que realmente no es el problema, porque el entorno obviamente te trae muchísimo más negatividad a lo que te está pasando hoy en día. Por lo tanto, trata de silenciar eso, trata de que el entorno obviamente no te influya tanto. El área también laboral influye muchísimo, el entorno laboral también obviamente vas a sacar de ahí negatividad que tampoco te suma. Entonces, los pensamientos negativos, los pensamientos de escasez, los pensamientos de mediocridad, muchas veces se potencian con otra información del entorno. Entonces, trata de mantenerte lo más enfocado en lo que quieres conseguir constantemente en el tiempo para evitar que la saturación de información te influya más y te sientas peor. Voy a que busquemos sentirnos bien todos los días. Obviamente vamos a tener problemas, obviamente van a haber situaciones que no nos gustan, obviamente van a haber acontecimientos que están fuera de nuestro control, pero está en nosotros darle la perspectiva, está en nosotros darle esa mirada, o más bien meterlos dentro de un casillero negativo o un casillero positivo. Porque muchas veces pueden pasar cosas negativas, sumado a la situación que estés viviendo hoy en día. Si yo no estoy diciendo que hagas caso omiso a lo que pasa hoy en día y que si no estás llegando a fin de mes, es como tú me dirías, Mauricio, ¿qué hago? No llego a fin de mes. Es lógico. Pero trata de no poner ese problema en prioridad todos los días, porque si no vas a caer más profundo en una negatividad muchísimo más grande. Y le vas a sumar, como te digo, el entorno familiar, si es que alguien está con un problema en tu familia, o si tus hijos, qué sé yo, andan gritando todo el día y te empiezas a volver loco, obviamente que va a gatillar situaciones que van a hacer empeorar la situación actual en la que estás hoy en día. Entonces, por eso quiero que trates de ser lo más consciente posible de la situación en que estás hoy en día, ¿ok? Déjala ahí al lado. Pero todo lo que pasa alrededor tuyo, no lo lleves a que sume más negatividad a ese problema que hoy en día tienes. Ya a eso me refiero, con que tratemos de mantener los pensamientos lo más limpios posible. Una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo y en el último tiempo obviamente lo implemento todos los días es el deporte. Aunque te cueste, aunque no quieras meterle más, podríamos decir, problemas al problema actual, haz deporte. Sale a trotar todos los días, haz una serie de abdominales, haz una rutina mínima de mañana, cosa que tu día empiece enfocado de buena manera. Los pensamientos mediocres van a empezar a desaparecer de tu cabeza, los pensamientos limitantes van a empezar a salir de tu cabeza a medida que tú te empiezas a enfocar un poquito en ti. Cuando tú empiezas de a poco a cambiar esos hábitos que tienes hoy en día, que posiblemente estás muy sedentario, ¿ok? Posiblemente estás fumando demasiado, ¿ok? Por el problema que tienes. Estás tomando demasiado por el problema que tienes. Empieza a eliminar esos vicios. Te va a ayudar muchísimo empezar a hacer deporte. Te va a ayudar muchísimo empezar a tener un minuto para ti durante la mañana. Armar una mini rutina diaria.
que te ayude a ti a leer algo, a reflexionar algo, a escribir algo, a hacer el deporte que te digo, te va a ayudar muchísimo a eliminar esos pensamientos negativos de tu cabeza. Y te va a ayudar a enfocarte, te va a ayudar a cambiar esa negatividad que hoy en día está en tu cabeza. Porque esos pensamientos lo único que hacen es, va a hacer que caigas mucho más hondo, mucho más profundo en un círculo vicioso. Entonces, de a poco vas a ir saliendo desde esa negatividad que el entorno más bien suma al problema que puedas tener o que estés pasando hoy en día. Esos pensamientos de mediocridad, esos pensamientos que yo no puedo, ese pensamiento de que cómo voy a salir de aquí, ese pensamiento que me cuesta todo, que la verdad está demasiado difícil como salir de aquí, de a poco los vas a ir eliminando de tu cabeza, a medida que empieces a enfocarte y buscar lo positivo en las cosas que te están pasando hoy en día. Cambia el switch. Es difícil. Tú me podrías decir, tú que eras demasiado negativo, me estás dando recomendaciones o consejos para que yo haga tal cosa. Sí. ¿Por qué? Porque yo me propuse hacerlo de esa manera. Porque yo dije, yo no quiero estar más en esa negatividad todo el día. No quiero estar contaminando mi espacio. No quiero estar contaminando a mi familia, a mi señora, a mi hijo, a mi mujer. No quiero. Entonces hay que cambiar. Me ha ayudado, como te decía, muchísimo el deporte. Me ha ayudado muchísimo a levantarme temprano, a hacer cosas que me cuestan. En la dificultad, en las cosas que te exigen, en las cosas que salen de tu zona de confort, ahí está la clave. Ahí está como lo potente de que haciendo cosas difíciles, haciendo cosas que tú dices como esto en verdad es una locura, me ha ayudado muchísimo a aterrizar y a ser lo más consciente posible. A agradecer del día a día, agradecer lo que tengo, agradecer porque me despierto otro día. Agradecer a Dios por los regalos que tengo. Hoy día veía un post, creo, ¿sí? De una persona que decía, cuesta lo mismo como mirar el problema a que negativizarlo o verlo de manera positiva. Y eso es súper importante porque finalmente pasa mucho, que no nos damos cuenta de cómo estamos viendo los problemas, no nos damos cuenta en cómo estamos negativizando todo. Y eso finalmente, como te decía antes, lo único que hace es cavar más profundo. Entonces, de a poco empieza a cambiar el enfoque que tú le das a las cosas, empieza a cambiar la perspectiva de lo que te está pasando hoy en día. De a poco vas a ir saliendo de ese círculo negativo, de a poco vas a salir de esa negatividad, de a poco vas a ir seleccionando a quién escuchar. De a poco vas a ir entendiendo que juntarte con tal grupo de personas no te suma mucho. Y de a poco vas a ir empezando a salir de ese hoyo. De a poco vas a empezar a elevarte, de a poco vas a empezar a darte cuenta de cuáles son las cosas que a ti te hacen sentir bien. Y eso es muy importante, porque muchas veces uno anda en automático y absorbe todo lo que el entorno te entrega. Y la verdad es que eso no es positivo. No es positivo que estemos con una parabólica llena de distracciones constantemente, absorbiendo información, porque nos llenamos de pura mierda. Y eso es lo que yo quiero con este video, que esos pensamientos de mediocridad, esos pensamientos de escasez, esos pensamientos negativos, esos pensamientos limitantes, de a poco los vayas modificando y eliminando de tu cabeza. Se puede, yo lo he hecho, es práctica, es repetición diaria, es enfocarse en ti todos los días. ¿Por qué? Porque lo negativo no empieza a tomar prioridad en tu cabeza. Y ahí está lo más importante de todo, que alejes toda esa negatividad de a poco de tu cabeza y vas a ver cómo se te va a empezar a abrir muy fácil ese propósito, esa visión, esas metas que tú quieres conseguir, esos objetivos que están en tu cabeza que nunca los puedes como alcanzar, van a empezar a aparecer cuando tú empieces a enfocar solamente en lo positivo. Eso, quería comentarles, es un tema importante, es una práctica que hay que llevar todos los días a cabo. Si no sabes cómo hacerlo, si te quieres enfocar mucho más en un proceso diario, muchísimo más estructurado, entender cuáles son las prioridades y empezar a vivir contento, empezar a vivir sintiéndote bien, mándame un DM a mi Instagram, mi perfil es malamosr y encantado de ayudarte, encantado de entregarte el blueprint y vamos a trabajar en conjunto. Así que eso, me despido de ti, te mando un abrazo gigantesco y nos vemos en un siguiente video. Suerte, chao.